Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. Buenas tardes. Hoy tengo nuevamente el honor de estar con una persona muy especial en mi vida. En este momento es el padre Diego, porque anteriormente era mi amigo Diego, era el pichón de cura, y ahora es el padre Diego, que ya dejó el seminario y desde el 18 de mayo se ordenó sacerdote, lo ordenaron sacerdote aquí en la diócesis de San Agustín. Buenas tardes, mi querido Diego. Buenas tardes, Eugenio. Qué placer tenerte conmigo. El capítulo tuyo lo llamamos de San Agustín a San Agustín, porque te ordenaste en la parroquia de San Agustín. En la diócesis, en la catedral de San Agustín. En la catedral de San Agustín. Bienvenido a otro episodio de nuestro podcast. Hoy tengo el honor de conversar con un joven pastor que ha recorrido un camino increíble desde Maracaibo hasta el Vaticano. En ese episodio buscamos que el corazón de este joven nacido en Maracaibo nos cuente cómo Dios puso en su camino primero ser un seminarista allá en su ciudad natal de Maracaibo, pasar por una cantidad de vicisitudes de las que vamos a hablar y finalmente estudiar sus últimos años en el seminario de Boca y ordenarse como sacerdote en la diócesis de San Agustín en la Florida, que por cierto es la primera ciudad de los Estados Unidos, la primera ciudad que se fundó en los Estados Unidos en 1565 y por los españoles en esa época. Gracias, mi querido Diego, por haber aceptado esta conversación, y ahorita vamos a empezar a hablar de algunas de las bendiciones disfrazadas que tú has tenido en la vida. Claro. Vamos a hablar primero de que nos hables de lo que significa la primera misa para un sacerdote recién ordenado, y después de haber estudiado 16 años, creo que tú pasaste estudiando para llegar a ser sacerdote. 15. Bueno, me equivoqué por uno. Pero la verdad es que yo me imagino que debe ser algo realmente muy especial en la vida de un ser humano, ¿no? Sí. No, sin duda, siempre el primer encuentro con el Señor Jesús fue en una misa. Y uno recibe la primera comunión. Recibí en Maracaibo, en la iglesia de la Candelaria, cuando vivía allá. Y lo bonito fue ese encuentro con el Señor Jesús. Y en la preparación, pues para la Santa Misa que yo presidí, fue un momento de mucha emotividad, tanto personal como grupal. Y grupal por todas las personas pues, que se han visto envueltas en ese apoyo vocacional desde, como comentas, desde Maracaibo hasta llegar acá, hasta la diócesis de San Agustín. En la preparación tanto litúrgica, pero también espiritual, porque no es únicamente leer lo que está en el misal y hacer algunos gestos, sino también desde el corazón, que es ahí cuando comienza la llamada al sacerdocio. Bueno, cuando yo te presenté, yo hablé de que era de San Agustín a San Agustín, porque tu primer encuentro con unos sacerdotes que te orientaron fue en el seminario. Sí. No, pero fue en San Agustín, en Caracas, ¿no? Mi primer seminario, o sea, el seminario que yo cursé fue en Puerto Caracas, con los agustinos Recoletos. Por eso es sí, que... en la iglesia San Judas Tadeo. Por eso es que yo te decía que vienes desde de Agustín en Agustín. Sí, es algo muy providencial. Bueno, y durante todos estos años, durante estos 15 años, ¿tú llegas a tener alguna vez dudas de que tú realmente quieres continuar estudiando para ser sacerdote? Me atrevo más que todo a llamar dudas confirmaciones del Señor Jesús, que ha hecho en distintos momentos de mi vida, tanto para continuar y a su vez también animar a otros.
No me atrevo a decir, a ver, las tentaciones siempre están alrededor de uno, indistintamente sea uno sacerdote o no. Pero también uno tiene que tener presente de que todo lo que uno está haciendo es una respuesta de amor al Señor Jesús. Ok. Ahora, yo sé que tú durante varias veces, y me has comentado de forma informal, eh, tuviste momentos en los que tú fuiste al Santísimo y le decías al Señor, debo continuar, porque es que fueron varias las interrupciones que tuviste en la vida. Si Eso quiero, tú lo llamas tentaciones, lo llamas duda. no, más que todo pausas, pausas en la vida que hay que tomar a veces, ¿no? Y claro, preguntándole siempre al Señor Jesús, porque esta obra es de Él, no es mío. O sea, es ahí cuando se ve también que uno no lleva nada, todo lo lleva el Señor. Pero esas pausas que tomé durante mis años en formación fueron de mucho beneficio, tanto humano como espiritual. Humano, pues porque pude también descansar, pasar tiempo con mi familia, y espiritual también porque confirmé pues esa llamada que el Señor Jesús pues me estaba Sí, haciendo al porque la llamada te sacerdocio. la hizo muy joven. Sí, claro, pero es una llamada diaria, constante. Y diariamente tú sientes que cuando tú oras o algo, te comunicas y Dios te refuerza Jesucristo te refuerza esa vocación. Sí. Eso es parte de tu oración matinal. Y es también estar atento a las pequeñas cosas que el Señor se hace presente. Como Bien que, sea en una frase del Evangelio, cuando alguien habla de la experiencia de fe que ha tenido o de algún problema y cómo a través de la oración ha podido solucionarlo. Son esos pequeños eventos que uno tiene que estar muy atento en la vida para poder entender pues que el Señor quiere que uno esté aquí. y que te está hablando. Exacto. Cuando te pregunto de la primera misa, hay dos cosas que me parecen interesantes que quisiera que nos cuentes. ¿Por qué la primera homilía no la das tú, sino la da otro sacerdote? ¿Es una costumbre, Es una es tradición, una tradición? porque hay que tener en cuenta que antes del Concilio Vaticano II, se usaba el misal de San Pío X y ahí se tomaba todo lo que es el tema de la liturgia, pero usualmente el sacerdote no predicaba, predicaba otro. Ok. Y se quedó de ahí esa costumbre de en la primera misa invitar a otro sacerdote a que predique Ok, normalmente en las misas antes del Concilio ante el Concilio Vaticano. Vaticano II, el sacerdote que oficiaba la misa Ujú. no era el mismo que predicaba en el sermón. Usualmente no. Ok. Yo Se no, quedó eso como una costumbre. sí, yo no recuerdo eso porque yo era muy muchacho todavía, pero No, y también se demuestra también la fraternidad sacerdotal, el ver que uno cuenta con ese apoyo de otros hermanos sacerdotes en el ministerio. claro. Ujú. Sí, porque es que yo me imagino que ustedes ahí crean una fraternidad real, como la que se forma uno en la vida laica, cuando va a la universidad o cuando va a bachillerato, donde hay amigos que quedan amigos de por vida, Sí, y, y más en el caso de ustedes, donde ustedes no tienen el factor externo. O sea, ustedes son un grupo, o sea, que realmente están actuando dentro de una comunidad muy exacto. cerrada. Sí. ¿No? Entonces, ¿y cómo escogiste, por qué escogiste tú en un momento a Gustavo como el sacerdote que diera la primera misa? Que además nos contara que tú hiciste los 15 años, no los 16. Bueno, fue un proceso de oración, porque todos esos pequeños detalles hay que presentárselos al Señor en la oración. Y que sea Él también que vaya inspirando a uno y colocando a uno. Y obviamente alguien pues idóneo, alguien pues también que me conociera, y bueno, pues qué mejor que él, ¿no? Entramos juntos al seminario en San Vicente de Paúl, recibimos el ministerio de electorado, la admisión a las órdenes, y el acolitado juntos, y bueno, fueron esos momentos también que hemos compartido y que él me conoce también, ¿no? Yo lo conozco a él. Yo siempre he tenido la curiosidad cuando un sacerdote oficia la misa, ese momento en que se consagra la hostia, en el momento que el pan
se convierte en el cuerpo de Cristo. Sí. Y porque yo sí creo 100% de que la Eucaristía es Dios vivo. Y, y es una manera de alimentarnos espiritualmente Ujú. y, y acercarnos a Dios, inclusive los que somos laicos pecadores. O sea, uno cuando está arrepentido de muchas de las cosas que ha hecho en la vida y va a comulgar, yo siento la paz que me da el recibir la hostia. ¿Qué sientes tú como sacerdote la primera vez? Porque tú has estado preparándote por 16 años, por 15 años, Sí. para, hacer, para llegar a oficiar esa primera misa. Y esa primera misa realmente es recordar ese jueves santo, Ujú. donde Jesucristo impone o dispone de la Eucaristía, Instituye. instituye la Eucaristía. ¿Qué sientes tú como emoción? Si la puedes describir. Es que es difícil explicar, porque también es parte del misterio de la fe. Pero no hay palabras para explicar eh, el poder oficiar la Santa Misa y el poder ser partícipe como sacerdote en ella. No hay palabras que puedan incluso acercarse. Uno puede decir que es algo muy bonito, es una experiencia única, pero aún así eso no queda, no explica en su totalidad lo que es, porque es ese encuentro, esa intimidad con el Señor Jesús, ¿no? Que fue el que me llamó desde hace tantos años hacerle para ser partícipe de este misterio de fe. Esa intimidad tú cuando haces esa primera misa, ¿se repite en las misas siguientes esa intimidad o es diferente después de la primera misa? Es la misma oración personal. Y a la vez yo le agradezco mucho al Señor por esta oportunidad que me dio en mi vida de ser su sacerdote. O sea, es Y, un encuentro muy íntimo con el Señor. O sea, ya el tenerlo en, en mis manos, o sea, eso no tiene palabras. sí, en un momento yo me imagino que para ustedes tocar a Cristo en el momento que pasa de ser pan a ser cuerpo de Cristo, Ujú. debe ser a lo mejor una sensación como la que habrá tenido la Virgen cuando tuvo en su seno a Jesucristo. Sí, sin duda. Porque eso debe ser algo, o sea, debe ser una sensación única. Sí. Porque ningún ser humano que no sea sacerdote la sentimos. No podemos llegar a esa profundidad. Lo importante siempre es tener presente en la vida de que el Señor Jesús es misericordia y es amor. Y a través de ese amor y su misericordia se decidió quedar con nosotros en la Eucaristía. Claro. Ujú. Tú, tú arrancas, como dices, en San Agustín con los padres, en la pastora, Sí, en en Caracas con Caracas. los padres agustinos. Ujú. Pasas ahí una temporada como de 6 meses. 6 meses, sí. Eso fue en el 2008. ¿Y qué hace que te vayas? ¿Qué hace que no sigas tus estudios ahí? ¿Por qué? Bueno, hay que tener en cuenta que está la vocación a la vida religiosa. Como bien mencionaste, son los agustinos recoletos, están los franciscanos, están los dominicos, y está la vida del sacerdote como diocesano, que es en la cual estoy yo ahora, que estoy encardinado en una diócesis, en este caso la diócesis de San Agustín. Y claro, la vida religiosa hay que tener una vocación para ser fraile, para ser monje, y después de que se viene el sacerdocio, diferente pues que la vida diocesana, que se enfoca directamente en el sacerdocio ministerial. Los sacerdotes agustinos, por ejemplo, y los franciscanos, ellos celebran misa igual como ustedes todos los Sí, días. todos se le dieron las misas. Lo único es que ellos viven recluidos. Ellos viven en su comunidad. Para ellos primero es la comunidad. Ok. Y es una fraternidad y es algo, es una experiencia muy bonita para aquel que tiene una vida llamada a ese estilo de vida de fraternidad en la vida religiosa. Y cuando tú te ordenas de sacerdote en
los Estados Unidos, aunque estés en una zona que es bastante hispana, y sin embargo tienes que dar misas también en inglés. Sí. Cuéntanos un momentico ese paso tuyo por Milwaukee y, y tus estudios de inglés para poder ser sacerdote. Y bueno, la experiencia fue bien enriquecedora, ya que no solamente pues se aprendió únicamente la parte académica, sino también conocer la cultura, conocer las raíces, compañeros que son nativos de este país y de los cuales uno aprende también, porque uno tiene que ir con una mentalidad de apertura, una mentalidad del diálogo, que es fundamental cuando uno emigra, y hacer lo posible pues también por comprenderlos a ellos. Fue una experiencia de verdad que guardo muy, muy alegre en mi corazón. Tuve la oportunidad de vivir las 4 estaciones, el Y, otoño, el invierno, primavera y verano, cosa pues que obviamente en Maracaibo no se definitivamente, en dan. Maracaibo normalmente es verano, se combina con verano. Sí, No, yo recuerdo porque yo tenía operaciones en Maracaibo y yo iba por lo menos una vez a la semana a Maracaibo, y para mí Maracaibo era casi un segundo hogar. Y yo me imagino ese maracuchito en Milwaukee, eh, con ese frío entumecedor en el invierno. Ahí, sí. ahí no desististe 3 de de ser, la tarde. no desististe de ser sacerdote ahí. No, no. Más bien está agradecido con el Señor por permitirme ver esa realidad. Ya a las 3:30, ya todo oscuro, muy diferente pues que en Maracaibo a las 3:30 esté oscuro, ¿no? Más bien cuando hace más calor todavía. Claro. Pero son, como digo, ver cómo cada uno vive una fe, no importa pues las circunstancias, ¿no? Y lo curioso era eso, saber cómo estaban esas toneladas de nieve en Wisconsin, y aún así la gente se abrigaba y todo pues para ir a la Santa Misa los fines de semana, para hacer visitas al Santísimo, y así sucesivamente. O sea que no importa las circunstancias que estén en la vida, pues el ser humano se adapta a todo, ¿no? Claro. No, sí, yo recuerdo la experiencia que yo tuve de cuando yo vivía en la Unión Soviética en Moscú. Era más o menos el frío similar al de Wisconsin. Ujú. A las 3 de la tarde se hacía de noche, pero a las 6 de la tarde ya era casi las 11 de la noche de uno Imagínate. normales. Y era realmente duro, duro pasar ese invierno. O sea, el invierno era muy, muy, muy fuerte. Yo llegué a estar a menos 22 grados centígrados. O sea, entonces había que tener realmente voluntad. En mi caso era para ir muchas veces, inclusive también para el teatro. Imagínate, yo quería ir al Mm. Bolshoi a ver ballet y tenía que salir y encontrar el carro congelado. Entonces tenía una especie de un Sí, radiador especial y eso. Pero me imagino que para ti debe haber sido una descongelar experiencia. el vidrio del carro Y el y motor quitar para que la prenda. Y el nieve. motor para que prenda. Eso me Sí. imagino que tú lo viviste Eso en. en Maracaibo no sé, no No sé, sepa, no no, se padece de eso. sí, y en Wisconsin tú llegaste a tener vehículo o algo, o tú. No, ahí no. Porque claro, yo estaba recién llegado a los Estados Unidos y tenía pues que aprender el idioma, conocer la cultura, las leyes, ¿no? Cada cosa. Ok. Sí. Entonces te dedicaste a ser seriamente un ciudadano americano en formación. Me atrevo a decir que me dediqué en conocer a la cultura a la cual estoy sirviendo. Ok. Ajá. ¿Y te resulta cómodo ser hoy en día un sacerdote en una comunidad americana? Sí, claro. Te sientes cómodo totalmente, o sea, te sientes casi como que si estuvieras dando misa en Maracaibo. Cada lugar tiene su propia particularidad. Estás muy diplomático en tu respuesta, o sea, me estás contestando. No, pero no es que uno no puede comparar, porque cada lugar tiene su propia riqueza, Y ¿no? consideras que esas son bendiciones disfrazadas que te llegan cuando Sí, tú te cambias de un sitio a otro. sin duda. O sea, imagínate hacer el rosario en la nieve, ¿no? Cuando uno va a tener esa experiencia de ver el atardecer en un otoño. O sea, todos esos pequeños detalles van sumando y van haciendo especial cada lugar. Jacksonville tiene su riqueza, es muy bonito, igual Lake City, Miami, pero ningún lugar es igual y la Claro, gente tampoco. Entonces,
eso también es lo que le da la ese- sazón a la vida, ¿no? Porque si fuese todo igual, ¿no? Fuera como que muy aburrido. claro. Entonces, Ahora, normalmente aquí yo interrumpo y leo una frase motivacional de alguna persona relacionada con el área en la que sirve la persona con la que estoy conversando. En tu caso, yo decidí buscar una frase de San Agustín, porque ya que estábamos de agustiniano a a San la Agustín, a la diócesis de San diócesis de San Agustín, Agustín, pues lo lógico era que escogiéramos una frase de San Agustín. sí, Y dice así: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. San Agustín expresa así su arrepentimiento por haber tardado en encontrar a Dios, porque si hay alguien que fue disperso en la vida, para decirlo de una manera, yo creo que mis dos ejemplos fascinantes son San Pablo y San Agustín, porque yo me identifico como persona con ellos, porque después de que uno lleva una vida un poco dispersa, encontrar a Dios es una bendición. Y San Agustín la encontró, me imagino que en parte por las oraciones de Santa Mónica, porque yo me imagino que Santa Mónica, la mamá, llegaba todos los días a darle palo a Jesucristo. bueno, ¿cómo es que dice el dicho? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Sí, y Santa Mónica yo me imagino llegando a esa iglesia y diciéndole, pero bueno, tú a mí me haces una mujer realmente creyente y a este vagabundo aquí que me da de hijo, él está predicando todo lo contrario, está llevando una vida libertina y mira, y termina siendo un doctor de la iglesia. Sí. Este, Y eso es lo bonito cuando la persona se deja llevar por Papá Dios. Porque al dejarse llevar por Papá Dios es dejar que Él lleve el control. claro, Para que lo que San Agustín hizo, todas las obras literarias, la comunidad que fundó, todo lo que él hizo, fue de la mano de Papá Dios. claro. Pues A sin través otra del Espíritu manera, Santo, a través del Espíritu Santo. Pero sin él nada de esto sin él nada de eso no, hubiese yo pasado. estoy de acuerdo contigo. Es impresionante que a mí me va maravillosamente bien en la vida cuando yo me entrego en las manos de Dios Ujú. y para mí yo soy mariano, como tú sabes. Sí, Y como buen polaco, ¿no? buen polaco, pero además yo soy mariano porque yo fui educado con los salesianos. Ujú. Entonces a mí me enseñaron desde el principio que Don Bosco inclusive él dependía de María Auxiliadora hasta para pagar los obreros todos los meses para construir, toda la semana para construir la basílica de Turín. Mm. Okay, él empezó la basílica sin tener ni siquiera nada de Un dinero. euro. No tenía ni, bueno, en esa época ni Bueno, eso no eran era un euros, euro, un franco. serían liras en ese momento. Mira. Y sin embargo, a él nunca le faltó ninguna semana dinero para Mm. pagar a la gente que lo estaba construyendo. Y yo he tenido la bendición de estar en la basílica de María Auxiliadora en Turín varias veces, 2 veces, y te digo, es una divinidad. Pero siendo mariano y siendo creyente en Dios, uno se encuentra de que las veces que uno con fe se entrega a la Virgen para que interceda ante su Hijo y ante el Espíritu Santo, que es su esposo, ¿no? Ujú. Que realmente San José es su esposo terrenal, pero el esposo de la Virgen es el Espíritu Santo. Claro. Y cuando uno se entrega, es que las cosas empiezan a fluir de una manera increíble. Sí. Entonces, aquí viene, así como San Agustín en un momento se dejó influir por el Espíritu Santo, me imagino que muchas veces cuando el maligno te tentaba y te decía, bueno, esto está complicado aquí viviendo en Milwaukee, me regreso a Maracaibo. Ujú. Y cómo en un momento determinado decía otra vez regresar a Florida. O sea, ¿dónde está el cambio de nuevo? Me pasó como el profeta Jonás. El profeta Jonás estaba renuente pues en seguir en la dirección que Papá Dios le estaba dando, y tanto así pues que se lo tragó la ballena y la ballena lo escupió en el lugar donde tenía que ir. Algo más o menos similar pero sin ballenas acá, ¿no? Yo recuerdo que yo estaba de voluntario en el Hogar Clínica San Rafael en Maracaibo, con toda la situación que se vive
dieron la apertura a unos servicios de comida comunitaria a la gente pues, que se encuentra en sectores populares de la zona. Y yo sirviendo pues como voluntario, después teníamos la misa. Y una de las lecturas, que fue del profeta Jonás, eh, fue la que me llegó al corazón. Fue como que otra vez volver a retomar eh, el seminario como tal. O sea, como que ya llegó el ¿Pero momento todavía has de... pensado abandonar el seminario? No, yo estaba en la pausa, Ok. pero seguía con mi apostolado, mi vida de oración. Y ahí fue pues cuando el Señor pues hizo su énfasis de que, claro, todo esto también viene sumado a la dirección espiritual. Esto no fueron decisiones que se tomaron a la ligera. Se llevaron a la oración, se consultaron con mi director espiritual y bueno, todo eso va sumando y va teniendo su fruto, ¿no? Y el fruto pues es la respuesta del Señor. Sí, y es interesante porque tu hermana está metida en Nueva York en la vida de la comida, de la vida Sí, de la gastronómica gastronómica. y lo que sería enogastronómica, porque además está muy metida con el lado de los vinos. Sí, Este, es una persona totalmente diferente a tu estilo de vida. sí, Y yo me imagino que en algún punto tú tendrías esas tentaciones, así como las tentaciones que se le presentaron a Jesús durante los 40 días de ayuno. ¿Tú hacías ayuno también en algunos puntos para poder buscar esa espiritualidad o no? sí, sí, claro. Es que es fundamental, porque ayuda también a concentrar el sentido de muchas cosas. Ujú. Qué es lo que qué es lo que te hace específicamente el ayuno para ayudarte a orar o para ayudarte a... Son los pequeños sacrificios que uno hace. A eso unido también va la oración. Señor, te ofrezco esto por un buen discernimiento, para vivir mejor la Santa Misa. Son esos pequeños detalles. Pero a veces la gente cree que el Señor habla como en la nube, ¿no? Como hacía en el Antiguo Testamento. Pero es en las cosas pequeñas que el Señor se manifiesta también. Claro. Ujú. Sí, es impresionante cómo le habla el Señor a uno cuando quiere hablar, porque es que te Él se manda, vale de todo. Él se vale de todo y te llegan Él se unos vale de mensajes a través todo. de lo que menos esperas. Sí, Está bien. Él se vale de todo. ¿A qué espiritualidad perteneces y qué es lo que te hizo escoger ese camino de esa espiritualidad? Y explica un poco lo que es tu espiritualidad. Bueno, primero que nada, yo soy católico cristiano, pero uno se identifica con ciertos estilos de vida, bien sea con los franciscanos, los dominicos, los agustinos. Yo me identifiqué mucho con la obra, que es el Opus Dei, ya que ellos se encargan de promover la santificación en el trabajo profesional y que uno puede ser santo desde Ujú. cualquier punto de trabajo. También vi también un gran ejemplo en sus sacerdotes, que fueron también los que me motivaron a continuar en el camino vocacional, con el cual pues me atrevo a decir que fueron unos grandes maestros y claro, eran de la obra. Claro. Entonces me inculcaron mucho el sentido de los pequeños sacrificios o mortificaciones que nos ayudan a ser santos. Que claro, quiero aclararte también que mi primer seminario no fue en Caracas, fue en la Basílica de la Chiquinquirá. Ok. Porque es ahí cuando yo aprendí mucho de los sacerdotes que pasaron por allí. O sea, fue una combinación de ver el ejemplo de vida de hombres que llevan más de 40 años en un sacerdocio, que se mantienen fieles al Señor pues, en la situación en la que se encuentra nuestro país. Sí. Ujú. Tú eres una persona, fíjate, me lo estás demostrando, eres una persona que tiene una gran ecuanimidad y eres una persona que eres defensor de la institucionalidad. Este, yo a veces me encuentro que hay una cantidad de pastores con los que yo me identifico mucho, que se revelan a la institucionalidad, se revelan al manejo humano de la institución de Jesucristo. Porque, por Ujú. ejemplo, y la razón por la que yo me manifiesto así es porque el mismo Jesucristo, cuando vivió, se enfrentó a la institucionalidad
los sacerdotes del Sanedrín. Ujú. Y realmente a él lo matan porque los sacerdotes lo encuentran increíblemente incómodo, o sea, porque les cambia totalmente, o les quiere cambiar, o les plantea el cambio total de su esquema de vida, que era un esquema humano cómodo, aprovechando de que tenían una figura institucional. Ujú. Este, ¿No encuentras a veces un conflicto entre esa ecuanimidad y esa institucionalidad tuya con ese ejemplo de Jesucristo? No, porque es que uno trabaja en comunión con la iglesia en general. Cada uno tiene que cumplir su rol y su parte dentro de la iglesia. Los que son padres de familia, de educar a sus hijos en la fe. Yo como sacerdote me veo involucrado no solamente en la parroquia, sino también de visitar 4 cárceles, centros penitenciarios que están en el territorio de mi parroquia. El que está en una ciudad, en una zona de misión, es abarcar la zona de misión. O sea, cada uno tiene un rol en particular. Y mientras cada uno mantenga su rol y también en comunión con la iglesia, porque es importante tenerla, porque uno no trabaja individual. Uno trabaja pues con otros sacerdotes. Yo estoy pues agradecido mucho con el obispo Eric, que me ordenó de diácono y de sacerdote. Trabajo con él me asignó allí en la iglesia de la Epifanía, en Lake City. Y son ese tipo de cosas cuando uno de verdad cree en la obediencia y para ser partícipe y el Señor me está invitando a trabajar en esa zona, se trabaja en esa zona. En el cumplir con nuestras responsabilidades. Primero como cristianos y segundo pues también las que uno ha asumido con los ministerios y que uno ha tenido. Primero como diácono, ahora como sacerdote. Pero es eso, o sea, porque ciertamente está la parte de la institución, pero uno no puede ver la iglesia como una institución o una ONG. Es un poco, hay que verla siempre con ojos de fe. Por eso es que a veces siempre tiene la gente esos conflictos, porque creen que la iglesia es una ONG. No es una ONG. La función de la iglesia es evangelizar y llevar el mensaje de Jesús a todos los rincones. Tanto el Claro. misionero que está tanto en África o los que están cerca de la frontera con el Dairén, como los que están visitando las cárceles, los que visitan los hospitales, Claro. incluso los que son los capellanes militares. Aquí en Estados Unidos se sirve su capellanía militar, porque uno no puede dejar ningún espacio libre al enemigo, porque el enemigo solamente hay uno solo, que es El maligno. el maligno, ¿no? Y es importante tener eso presente. Cuando uno mira a la iglesia, uno no la tiene que ver como la ONU o como la OEA, sino como lo que es la casa de Dios. Y ahí cabemos No, todos. y ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo muchas veces me rebelo contra el factor que le imprimen algunas personalidades a la institución de la iglesia. Ujú, Y entonces empiezan a manejar la iglesia como que si la iglesia fuera de ellos y no ujú. de que ellos están ahí para servir y que son realmente deben seguir el ejemplo de Cristo. O sea, Exacto. entonces ahí es donde yo muchas veces entro en el conflicto con esa disciplina institucional de la iglesia. Ujú, Este, aquí, aquí un poco entra en otro detalle también, que es el tema de acompañar a la gente. Cuando tú hablas de que tienes que visitar las cárceles, tienes que visitar a los enfermos en los hospitales, y ese acompañar es un acompañamiento que me imagino que a veces hasta puede resultar traumático y debe ser a veces complicado. A ustedes durante el seminario los preparan porque ustedes realmente se aíslan del mundo. Ustedes es ujú, como vivir en un boarding school mm, donde están totalmente aislados. Y en ese aislamiento ustedes empiezan a estudiar no solamente teología o entender cómo interpretar la Biblia, ¿ok? Sino que ustedes también se preparan para la vida de servicio público. sí. ¿Cómo puedes describir un poco cómo es tu vida de seminarista que te lleva a poder ser hoy una persona que acompaña a los que te necesitan?
Bueno, primero ha sido también, y esto tengo que decirlo, es con el ejemplo de de los sacerdotes de Maracaibo y de algunos de acá, de ver cómo se relacionan con la gente, de que la gente se sienta recibida en la iglesia. Y segundo, claro, cada uno tiene un problema, una inquietud, una angustia diferente a la anterior, pero es allí cuando uno los acompaña en la oración, con la escucha. Y claro, hay cosas pues que uno no puede este, solucionar porque uno no tiene la respuesta para todo. Se vale de otros profesionales en el ámbito de la salud este, para darle apoyo y ayudar a la gente. Ok, Nosotros servimos también como puentes, como orientadores en ese sentido, siempre y cuando también respetando la libertad de la gente. Y uno hace son recomendaciones en ese acompañamiento de la fe. ok. Eso se pudiera entender también como una dirección espiritual. Una dirección espiritual es cuando uno se acerca a un sacerdote y va presentándole, Padre, tengo estas inquietudes, tanto vocacionales, me quiero casar, tantas cosas, y uno los acompaña, les presenta los libros que tienen que leer, los invita a la oración, porque al final quien lleva todo es el Espíritu Santo, es el Señor, no uno. Sí. Ahora que tú mencionas lo del director espiritual y el confesor, ¿cuál Ujú. sería para ti la diferencia entre ser un confesor y un director espiritual? Bueno, un confesor, la confesión es un sacramento y va acompañada también de lo que es el sigilo sacramental, el sigilo del sello, de que uno no puede decir ni hablar absolutamente nada de cuando una persona se confiesa con uno. Incluso así la persona vuelva a uno y le dice, Padre, usted se recuerda, uno no puede hablar nada de eso, porque eso quedó ya Sellado. sellado. Una dirección espiritual se caminan y se tocan algunos puntos y es un poco más abierta, sin carácter sacramental. Las dos tienen su carácter espiritual, pero una es un sacramento y el otro no. Ok. ¿Y tú consideras de que normalmente cuando tú estás haciendo confesión, tú estás, realmente eres tú o la razón por la que tú no recuerdas, a lo mejor inclusive cuando te dicen, Padre, ¿usted se acuerda que tú crees que es el Espíritu Santo el que está oyendo o eres tú? No, definitivamente es el Espíritu Santo. Porque Eh, tú de verdad tú borras de tu yo, mente. sí, no solamente eso, sino también pues, en las cosas que uno tiene que recomendar a la gente. Porque eso es como estar en un hospital, pero eso es la parte de emergencia. Uno nunca sabe qué te va a llegar allí. Te puede llegar una persona con un infarto o con una persona que fue atropellada y son cosas completamente diferentes. Si es con un infarto, tienes que buscar un cardiólogo, pero si llega con una persona que fue atropellada, tienes que buscar Un al traumatólogo. traumatólogo, ¿no? Y así sucesivamente. Ok. Ustedes para mantener ese equilibrio de, de una vida recluida más una vida de servicio público, recurren a una dirección espiritual, a una ayuda, o sea, ¿cómo se hacen Sí, yo ustedes para tengo mi mantener? director espiritual. Ok. Este, Y eso te ayuda a mantener el equilibrio. sí, claro, que es fundamental. Uno no puede hacer esto si no hay oración. Porque si no, ahí vendría uno siendo, quería ser un funcionario público. Ciertamente uno trabaja con el público, pero no está, este, vamos a decirlo así, guiado por Papá Dios. Claro. Y bajo esa guía, bueno, para tener la guía de Papá Dios, para tener esa comunión con Él, Para ir cerrando nuestra conversación, nuestro episodio, yo cuando estudié en la universidad me di cuenta que cualquiera de las ingenierías que yo estudiara eh, era lo mismo, porque lo que me enseñaban eran tres cosas. Me enseñaban a tener disciplina, me enseñaban a buscar información, que en esa época no era Google, ni era AI, sino era sea la biblioteca. realmente ir a una biblioteca y era realmente buscar en libros y era buscar otro tipo, pero de todas maneras te enseñan a aprender a investigar. Y tercero es qué hacer con lo que tú aprendes en la investigación. Ujú. Si tú tuvieras que resumir tu vida de seminarista para la vida práctica de hoy en día, ¿ok? ¿Cómo resumirías tú esos 16 años? Bueno, eso, imagínate. Yo no sé, son los cuatro, me voy a los cuatro pilares de la formación.
que es la parte humana, desarrollo integral como persona, la parte intelectual, la parte académica, que uno siempre tiene que estar actualizándose y estudiando, que es lo que uno llama ahora en el ministerio también la formación continua, la parte de la espiritualidad, que es la esencia también, parte de la dirección espiritual, la de confesión, los sacramentos, y ya por último la pastoral, que es la acción que uno hace desde el punto de vista de la iglesia, al visitar enfermos, visitar las escuelas católicas, ir a las cárceles, todo eso va enfocado a la parte pastoral. Esos son los 4 pilares que yo me atrevería a resumir. Fue La tu experiencia, formación, tu sí, formación sacerdotal. sí. Diego, yo te digo una cosa, para mí esto es realmente divino porque yo te he visto a ti desde que eras un seminarista y para mí eres como un hijo. Realmente es muy rico poder compartir el Diego por dentro, el Sí. Diego, el Diego que va más allá del padre Diego o más allá del seminarista o del diácono Diego. Ese muchacho que yo vi un día en la iglesia de San Agustín, que ahora se ha En convertido, Assumption, que nos perdón, conocimos. en Assumption, perdón, no. Y para mí ha sido una experiencia poder acompañarte porque disfruté inmensamente acompañarte el día de tu ordenación como diácono y el día que me invitaste a la ordenación sacerdotal, además de que me regañaron varias veces por estar tomando fotos desde ángulo prohibido. Bueno, yo no estaba al tanto de eso, pero bueno. Sí, pero justamente tú sabes que yo soy de los que prefiero pedir perdón que pedir permiso. Y entonces, o sea, tuve la oportunidad inclusive de grabar tu primera misa, cosa que yo creo que pocos sacerdotes tienen grabado completo, ¿no? Sí, Entonces, no sé si ya la abriste, por cierto. estamos trabajando en eso. Pero gracias y yo lo que deseo es que Dios te bendiga y que el Amén. Espíritu Santo te siga acompañando para que puedas cumplir con todos esos sueños que tú tienes de ayudar a la gente y ser realmente un sacerdote que cumpla con el ministerio de ser un discípulo de Jesucristo. Amén. Gracias. No, a ti, Eugenio, gracias por la oportunidad. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts. Gracias y hasta la próxima.